Vamos a ver en este vídeo algunos ejemplos de ajuste de reacciones químicas mediante el método de tanteo. Bueno, en esta primera ecuación, esta primera reacción química, tenemos solo dos elementos que reaccionan, que serían el hidrógeno y el oxígeno. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es en una columna ir poniendo los átomos que tenemos de hidrógeno y oxígeno en los reactivos, es decir, en la parte izquierda de la reacción, y en la parte derecha, pues los átomos que tenemos de esos mismos elementos. Entonces, en esta primera reacción vemos que en los reactivos tenemos dos átomos de hidrógeno y tenemos dos átomos de oxígeno. Mientras que en los productos tenemos agua, H2O. Aquí hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por tanto, si comparamos los átomos de hidrógeno que tenemos antes y después de la reacción, vemos que son los mismos. Tendríamos dos en reactivos y dos en productos, pero no nos coincide en el caso del oxígeno, porque inicialmente tenemos dos átomos y aquí tendríamos al final uno. Por tanto, tendríamos que ajustar los átomos de oxígeno. Bueno, ¿cómo lo podemos ajustar? Pues como tenemos en lo que son los productos solo un átomo de oxígeno y necesitamos dos, ponemos un 2 delante de H2O. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener dos moléculas de agua. Es decir, vamos a tener una molécula de agua, H2O, y otra molécula de agua, H2O. Es decir, en total vamos a tener 4 átomos de hidrógeno, 2 en cada molécula, y 2 de oxígeno. Entonces lo que hacemos aquí es actualizar. Ahora vamos a tener 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y con esto hemos conseguido que el oxígeno se nos ajuste. Ahora tenemos 2 y 2, dos átomos en los reactivos y 2 en los productos. Pero se nos ha desajustado ahora el hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver si de alguna manera podemos ajustarlo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo puedo sumar yo aquí 2 hidrógenos más para que me dé 4. Entonces, aquí la solución es relativamente fácil, porque si yo pongo aquí otro 2, esto significa que voy a tener dos moléculas de H2. Esto sería 2H2. Y aquí sí que tendría 2 y 2, 4 átomos de hidrógeno. Por tanto, de esta manera ya tendríamos ajustados tanto los átomos de hidrógeno como los de oxígeno. Por tanto, la reacción ajustada sería 2H2 más O2 y daría 2H2O. Bueno, en la siguiente tenemos N2 en los reactivos. ¿Vale? Tenemos dos átomos de nitrógeno y H2, dos átomos de hidrógeno en los reactivos. En los productos tenemos N, es decir, un átomo de nitrógeno, y 3 de hidrógeno. Aquí no cuadra ninguno de los dos. Tenemos 2 de nitrógeno al principio y luego 1 al final. Bueno, vamos a dejar el hidrógeno, siempre que tengamos hidrógeno y oxígeno, pues intentamos dejarlos para el final y ir ajustando antes otros elementos. Entonces vamos a empezar a ajustar el nitrógeno. Como aquí tenemos 2 en los reactivos y aquí en los productos solo tenemos 1, pues la manera de ajustarlo sería poner aquí un 2. Porque aquí tendríamos 2NH3 y esto significa que tendríamos dos moléculas y cada una tendría un átomo de nitrógeno. Por tanto, ahora tendríamos 2 de nitrógeno. Pero al cambiar, esto repercute también en el hidrógeno, porque antes teníamos 3, pero como ahora hay dos moléculas, tenemos 3 y 3, 6. Por tanto, ahora tenemos el nitrógeno ajustado, 2 y 2, pero se nos ha descompensado el hidrógeno. Bueno, ¿cómo ajusto yo el hidrógeno? Pues como aquí tengo menos, en los reactivos tengo que poner aquí algo, ¿vale? Entonces, como tengo dos átomos, ¿hay alguna manera de obtener 6? Pues si dividimos 6 entre 2 nos da 3, habría que poner esto, ¿vale? Es decir, al tener 3H2, pues tendríamos 3 moléculas con 2 átomos de hidrógeno cada uno. Y si sumamos 2, 2 y 2, pues ya nos daría 6. Y de esta manera ya tendríamos ajustado tanto el nitrógeno, 2 y 2, como el hidrógeno, 6 y 6. Por tanto, la reacción ajustada sería N2 más 3H2
y daría 2NH3. En la siguiente, pues tenemos azufre y, bueno, aquí tenemos en los reactivos un átomo de azufre y de oxígeno tenemos 2 aquí en este reactivo y aquí tenemos otros 2, es decir, aquí tenemos 4 de oxígeno. Mientras que en los productos tenemos un átomo de azufre y 3 de oxígeno. Por tanto, el azufre sí está ajustado, pero el oxígeno no. Entonces, esta va a ser un poquito más complicada de ajustar. Bueno, en principio, aquí tendría que ajustar el oxígeno, porque es la única que está descompensada. Y, bueno, la idea sería intentar, pues, poner aquí como voy a tener que sumar aquí oxígenos, porque solo tengo 3 y aquí tengo 4, pues ponemos aquí un 2, ¿vale? Para tener el doble. Con lo cual tendría 2 átomos de azufre, porque esto va a ser ahora SO3 y SO3. Tendríamos 2 átomos de azufre y 3 y 3, 6 de oxígeno. Bueno, entonces, ahora se nos ha descompensado el azufre. Ahora tenemos el doble de azufre en los productos que en los reactivos. Si yo tengo aquí 2 átomos de azufre en los productos y aquí tengo 1, pues tendría que poner aquí un 2. Con lo cual, este 2 me afecta al azufre. Voy a tener aquí 2 átomos de azufre, pero ahora de oxígeno, aquí vamos a tener 4, porque son 2 moléculas, 2 y 2, 4, pero aquí tenía otros 2, con lo cual vamos a pasar a tener 6. Bueno, y si nos fijamos ahora nos coincide, tenemos 2 átomos de azufre al principio y al final, y 6 de oxígeno al principio y al final, con lo cual esta reacción también estaría bien ajustada. Y quedaría como 2SO2 más O2 y daría 2SO3.